El día de hoy tenemos esta actividad que se titula ¿Qué es metafísica? ¿Qué carambas es metafísica? Y es lo que cuando a veces platicando con la gente y que me preguntan qué haces y todo, en dónde trabajas, a qué hora sales por el pan. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Yo les digo, bueno, pues trabajo aquí, trabajo allá, estoy estudiando esto, estoy tomando un curso en la escuela y bueno, pues además mis actividades de metafísica, que en realidad las debería de poner al principio porque es mi actividad principal en mi vida en este momento. Y yo creo que de aquí para el real. Entonces, todos me preguntan, ¿y qué es eso de metafísica? Y yo les respondo más o menos que es descubrir el poder dentro de ti, dirigir tu vida, cosas así. Y la gente me voltea a ver así con cara de ¡ugh! Esta sí que, quién sabe en qué cosas se anda metiendo, pero que Dios la cuide porque seguro anda en cosas del diablo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué es metafísica para todos aquellos que no saben qué onda con la metafísica. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Así pues, esto es el Grupo de Metafísica Quebec y mi nombre es Anilu Flores. Hola. Y bueno, pues como siempre tenemos recomendaciones para todas las actividades. Las recomendaciones son recomendaciones solamente. Preferentemente estar en un lugar tranquilos y sin distracciones, incluyendo comidas y bebidas. Y por supuesto sin tomar nota, porque entonces no estamos al 100% en la actividad. Y bueno, nosotros estamos trabajando, nos basamos en el libro de Rubén Cedeño de Principios Metafísicos. Vamos a aplicar lo que Connie Méndez nos enseñó hace mucho tiempo y que nos dice: lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Connie Méndez en sus charlas nos decía: no pasa nada. Cosas que escuches raras en todas las actividades, no pasa nada. Toma lo que a ti te va, lo que a ti te acheca. Lo que no te cheque, no lo critiques, no lo desmientas, no gastes tu energía en eso, déjalo pasar. La metafísica es como entrar a un supermercado. Hay de todo y para todos y cada quien toma lo que le guste, lo que le hace sentir bien, porque de eso se trata, de estar felices y contentos y aprender a ser mejores. Y no importa si en las actividades de metafísica oímos cosas que no nos gustan mucho, no pasa nada, las dejamos de lado, pero lo más importante es pues que no dejemos de aprender, que no dejemos esas ganas, esos ímpetus de ser mejores. Y bueno, pues, ¿qué es la metafísica? Entramos de lleno y vamos a leer. La enseñanza espiritual metafísica es una instrucción totalmente actual, propia de la nueva era, que si se pone en práctica correctamente, conduce al encuentro con el Dios interior, que cada quien lleva dentro, eliminando el sufrimiento, dando prosperidad, salud física y mental, desarrollando el perdón, el amor divino y la disolución del karma negativo. ¡Ámonos! Es decir, aquí aprendemos a vivir la vida como se debe, como Dios manda, dijeran las abuelitas. Aprendemos a vivir la vida, a tomar la vida como es, a disfrutarla día a día, a pensar positivo, es decir, no un positivismo tonto, sino un positivismo de transformación. Vamos transformando nuestra vida poco a poco, transformando nuestro pensamiento, transformando nuestro sentimiento. Aprendemos a tener control mental y emocional, porque si dejamos que ellos se vuelen, pues vivimos en pensamientos negativos, en sentimientos negativos, y luego nos enfermamos, y que el estrés, y que la ansiedad. Y nosotros aquí en Metafísica aprendemos a alejarnos de todo eso teniendo un control de pensamiento y sentimiento.
siempre positivos. Esto nos conlleva a tener una salud física y mental mejor. Nos ayuda a ser más prósperos, a desarrollar el perdón, aprendemos a perdonar, aprendemos qué es el perdón y a perdonar. ¿Qué es el verdadero amor? El amor divino y todas las cualidades, porque aquí aprendemos a desarrollar cualidades para ser mejor. En realidad la metafísica es la mejora continua de uno mismo y que parte de uno mismo para uno mismo y hacia uno mismo y que eso se refleja en el exterior. Entonces, ¿qué es la metafísica? Bueno, la metafísica es la síntesis, madre y primera de todas las filosofías, de todas las religiones, de todas las ciencias, escuelas espirituales y movimientos de autoayuda, siéndole común a todas ellas. La metafísica engloba todas las enseñanzas filosóficas y estudios religiosos que han existido hasta el día de hoy. Y no es necesario ingresar a ninguna orden ni secta para estudiarla. Es decir, nosotros aquí aprendemos esa base que ha sido la creación de cada una de las religiones. Estudiamos las religiones, cada una de ellas, estudiamos el cristianismo, hay un ciclo de metafísica cristiana, hay un ciclo de Buddha Dharma, hay un ciclo de Bardo Todol, hay un ciclo... Y vamos aprendiendo todas las religiones porque en todas ellas se engloba esto. Y si alguien habla de Dios, de Jehová, de Alá, de los Budas, de los Devas, estamos hablando, todo esto es metafísico, porque no hay nada más metafísico que Dios, a menos que alguien lo haya visto. Y en la Biblia nunca mencionan que sea un viejito y que tenga piernas y manos y ojos y nada. No hay nada más metafísico que Dios. Y este es el estudio de Dios. Y bueno, vamos a ver y vemos que no hay que ingresar, no son órdenes, no es una secta, no es una religión. Metafísica no es religión, no es secta, no es una orden. Es solamente un grupo de estudio, de mejora continua, viendo todo lo que es metafísico. Porque los pensamientos son metafísicos, las emociones son metafísicas. El control mental es metafísico, la paz es metafísica. Lo físico sería la salud, por ejemplo, pero la salud mental es metafísico. Entonces, a pesar de que la palabra se oye muy rimbombante, muy ocultista, pues en realidad no tiene nada de ocultismo. ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorada? Pues ¿qué crees? Que el amor es metafísico, porque no lo puedes tocar ni agarrar, solamente lo puedes sentir, pensar, expandir, irradiar. Así es de que aquí vamos rompiendo todos estos mitos. Y un metafísico no anda vistiendo raro ni nada en especial. Así pues, lo que no es metafísica. La metafísica no es algo oculto o misterioso. No hay nada misterioso en el amor. No hay nada misterioso en la paz, en la tranquilidad, en la sabiduría, en la inteligencia, en el orden. No hay ningún misterio en eso. Todos sabemos que existe, ¿cierto? El asunto aquí es desarrollarlo y ser una persona ordenada, ser una persona disciplinada, ser una persona más amorosa, vivir en calma, en paz, en tranquilidad. Así es de que aquí no hay nada oculto ni misterioso. No es una secta, no es una religión. No proclama nada. No impone nada, sugiere solamente, propone. Si quieres, mira, las cosas funcionan, la metafísica te dice, mira, las cosas funcionan así, así, así. Si tú haces esto, esto y esto y se te dan herramientas, tú decides si las pones en práctica o no.
Y entonces, pero no se impone, aquí nadie te está viendo si lo haces, si no lo haces, etc. No hay nacionalismos. La metafísica pertenece a todo mundo. Aquí no hay rector, no hay un guía, no hay un papa, no hay un gurú, no hay ningún dirigente, rector, nada de eso. La metafísica no apoya ni respalda ninguna práctica mediúmnica, adivinatoria, extrasensorial o paranormal. Así es de que todas esas órdenes o cosas ceremoniales raros y que eso no es metafísica. Por supuesto que eso no tiene nada que ver con lo físico, pero esa no es la metafísica de este grupo de estudio, de esta línea discipular. Porque finalmente el ocultismo, la magia negra también es metafísico, pero esta metafísica no se encarga de eso, de nada de eso. No tiene nada que ver con los grupos afectos a desórdenes, a imprecisiones conceptuales, canalizaciones, curanderismo, supersticiones y cobros encubierto. Aquí no hay que pagar nada. Se pide una cuota amorosa si la quieren dar, y si no la quieren dar, no pasa nada. Aquí no pasa nada, a nosotros no nos pasa nada, al facilitador no le pasa nada. Todos los facilitadores tenemos nuestro trabajo, nuestra fuente de ingreso y nada más. El que quiera dar una donación amorosa es bienvenida para la expansión de la bendita enseñanza y solamente para cumplir con la ley de la economía, la ley universal de economía, nada más. Y aquí no andamos haciendo ni canalizaciones, ni curanderismo, ni andamos viendo maestros, ni espíritus, ni arcángeles, ni ángeles, y no los andamos contactando. Que Dios nos libre de todo eso. Nada de eso. Aquí no se hace nada de eso. Así pues, tampoco se hacen rituales, ni se anda viendo que el signo del zodiaco de alguien. Aprendemos qué es el zodiaco, aprendemos sobre la metafísica de la astrología, pero sabemos que somos nosotros quienes somos la causa de todo lo que nosotros dirigimos nuestra vida y somos la causa de todo lo que querramos. Entonces no necesitamos andar viendo nada de esto, ni andar poniendo el péndulo, ni que te anden pasando los huevos por donde sea, las ramas, nada de eso. Rituales como de si pones un vaso debajo de la cama, que si te va a absorber yo no sé qué. Eso no es metafísica y aquí no andamos viendo esas cosas. Porque aquí en lo único que creemos es en Dios, como el único hacedor. Aquí solamente el primer mandamiento. Y como inicia la Biblia. ¿Alguien recuerda cómo inicia la Biblia? La Biblia inicia: en el principio Dios. ¿Y qué nos dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Solo que en metafísica aprendemos el verdadero concepto de Dios. Que por supuesto no es un viejito que anda castigando y premiando a diestra y siniestra como se le da la gana. Alá y se va. Entonces, ¿qué es la metafísica? Bueno, la metafísica se define popularmente, aquí entre cuates, aquí entre amigos, como el arte de ser feliz. Es una filosofía práctica para la vida diaria que enseña a resolver los problemas, las situaciones que nos suceden día con día, usando los poderes ocultos naturales que llevamos dentro, para que ya no sean ocultos, sino que ahora se expresen y que sean externos, para no seguir siendo víctimas de las circunstancias. Es la práctica de la presencia de Dios, explicándonos que lo único que Dios desea para nosotros es el bien. Como les decía, aprendemos a conocer al verdadero Dios. Nos enseñaron que Dios es amor, pero al mismo tiempo que Dios castiga.
Y luego te enseñan que Dios te manda todas las cosas. Y luego ves que en tu vida pasan cosas que no son gratas. Y dices, no, pues a mí me dijeron que Dios me lo mandó, pues Dios me lo mandó, ¿no? Y luego te dicen, Dios sabe por qué hace las cosas. Tú aguanta, tú apechuga, tú... Pues no. Dios es amor y solamente quiere para nosotros el bien. Ahora, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí en Metafísica aprendemos cómo funciona esto. Y primero que nada, lo primero que aprendemos es a pedir. A pedir correctamente. Es decir, generalmente pedimos, ay Diosito, necesito esto, pero yo sé que a lo mejor no me lo das porque no he sido buena y no me lo merezco y no esto. Aquí no hay victimizaciones. En primero que nada aprendemos a quitar todo eso. Hayas hecho lo que hayas hecho, haya pasado la situación como haya pasado. Ahora sí que como dicen por ahí, haya sido como haya sido, eso ya no importa. No importa lo que hiciste, no importa lo que pasó, no importa nada. ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora, de este momento en adelante? Aquello ya pasó. A lo mejor sufres por lo que hiciste, por lo que sucedió, por lo que te hicieron, etc. Bueno, aquí en Metafísica aprendemos a liberarnos de esas culpas o de esos traumas o de esos pensamientos, de esos sentimientos. Aprendemos poco a poco, aprendemos a poner en práctica las herramientas. En Metafísica aprendemos herramientas y vamos a realizarlas poco a poquito. Todos empezamos de a poquito, tratando. Algo que nos enseñó Connie Méndez es el clásico, no me creas. Yo te estoy diciendo que Dios es amor y que solo quiere todo para ti, ¿cierto? No me creas. No tienes por qué creerme, yo soy un hijo de vecina, una persona normal, una persona como tú, como los demás. Entonces, pero ponlo en práctica, analízalo, medítalo. Se te dan herramientas y las empiezas a aplicar. Aplícalas y ve qué sucede. ¿Qué puedes perder? ¿Qué podríamos perder? Poniendo en práctica herramientas como negando todo lo negativo, herramientas como empezar a pensar positivo. ¿Qué podemos perder? Ni siquiera necesitas creerlo. No hay necesidad de creer lo que uno nos enseña. Poco a poco la metafísica se va manifestando en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros al ponerla en práctica, pues ¿qué crees? Que tienes que ponerlo en práctica para que veas qué es lo que sucede. Y todo es para bien. Todo es para bien. Pero a ver, veamos. Académicamente, metafísica quiere decir más allá de lo físico. La ciencia que estudia todo aquello que existe, pero que no se ve ni se toca. Lo que está invisible, que contiene la sabiduría de lo que está más allá de lo percibido por los sentidos en el plano físico, porque son de carácter sutil. Como ciencia, le compete 3 áreas de estudio, que son el ser u ontología, Dios o teología, y la sabiduría o neoseología. Todo esto se estudió desde hace muchísimos años con los sabios griegos, con los filósofos. Y veamos, ¿qué es ontología? Ontología es la ciencia de la metafísica, de la filosofía, porque la metafísica es una ciencia de la filosofía. Y la ontología es la ciencia de la metafísica que estudia el ser, que cuando se expresa a sí mismo en primera persona es el yo soy. Uno de los primeros motivos de estudio dentro de la metafísica. Y por ahí empezamos, el yo soy. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Ontoy? Y entonces, ese es lo primero de las primeras clases que empezamos a ver. ¿Quién soy? Decía el gran sabio, pienso, luego existo.
La pregunta es, si estás existiendo, si estás vivo, pues entonces hay que pensar, hay que reflexionar. En metafísica se sugiere, se aprende a pensar, a observar, a utilizar el intelecto, ya no más escuchar lo que nos dicen y creerlo ciegamente. En metafísica aprendemos la inteligencia y a desarrollar la sabiduría y a estar pensando. Así que en esta semana vas a pensar quién soy, qué soy, a reflexionar realmente. Date un tiempo, camina solo, date tu espacio. Ese espacio que tú te des es el espacio, es el tiempo que le dedicas a Dios. Teología. Es la ciencia de la metafísica que estudia a Dios. En el estudio de la enseñanza metafísica, la teología y la ontología se unen. Se unen para definir a Dios como yo soy, afirmando el yo soy. Y el yo soy es la plena actividad de Dios. Estamos viendo que la ontología dice, yo soy. Y entonces empiezo a pensar, ¿qué soy? Tengo vida. ¿Qué pasaría si ahorita me diera un paro cardíaco? Le quito poder. Me diera un paro. Entre un minuto y otro, después de un paro cardíaco, hay un cuerpo con vida y un cuerpo sin vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El ser. Ese ser. Entonces, ¿qué es ese ser? Y ese es el estudio de la metafísica. Ese ser. Y en él se basa todo. Todo, porque ese ser se estudia al mismo tiempo que Dios. Porque ese ser es una parte divina. Es un hijo de Dios, como lo enseña la Biblia. En la Biblia dice, y Dios creó al hombre, imagen y semejanza de él. Pero la gente se vio al espejo, si había espejos, se vio en el agua y dijo, yo soy este cuerpo. Nunca reflexionó, yo tengo cuerpo, pero a veces el cuerpo ya no tiene la vida, entonces yo soy la vida o soy el cuerpo. Entonces, en ese momento el humano dijo, pues yo soy esto, tengo manos, pies, pues Dios debe ser igualito. Si me pico, me duele, pues a Dios le debe de doler. Yo me enojo, Dios debe de enojarse. Yo me pongo contento, Dios debe ponerse contento. Yo me pongo violento, Dios debe ponerse violento, porque somos iguales. Pero ¿qué crees? Que no somos este cuerpo. Más bien, no somos solo este cuerpo, somos más que este cuerpo. Y uno de esos es el Hijo de Dios, que es nuestro espíritu y que es nuestro verdadero ser. Ese verdadero ser, esa diferencia entre un cuerpo con vida y un cuerpo sin vida, esa vida es el Hijo de Dios. Y cada uno tenemos una. Y eso es lo que aprendemos en metafísica, a tener conciencia de ello. ¿Para qué? Para decir, bueno, pues si soy un hijo de Dios, luego entonces soy Dios. Soy una parte de Dios y como Connie Méndez nos enseña, el mar, si yo tomo una gotita del mar como muestra y muestro una gota del mar, esta gota del mar no es el mar, por supuesto. El mar es inmenso, es grande, ni siquiera lo conocemos. El hombre no ha llegado a conocer el mar ni las profundidades del mar. No sabemos qué se esconde ahí o qué hay ahí. Pero la gota del mar está hecha de la misma esencia del mar. Luego entonces, nosotros estamos hechos de la misma esencia del Padre. Seremos dioses en potencia, proyecto de Dios, dioses bebés, o mejor aún, dioses fetos. Y es entonces el estudio de la metafísica que se encarga de ese estudio de ese ser, para manifestar esa divinidad. Y que Dios es la perfección, Dios es bueno, Dios no es malo, Dios no castiga, Dios no nada.
Lo que pasa es que entendimos mal, entendimos mal y luego esos que entendieron mal nos explicaron mal. Y el chiste es corregir todo esto y ese es el estudio de la metafísica. Y la gnoseología es la ciencia de la metafísica que estudia la sabiduría contentiva de todos los conocimientos que llevan al descubrimiento del ser y de Dios. Así es de que es una ciencia la gnoseología, es una ciencia la sabiduría. No cualquiera es sabio y no todos son sabios. Y el que es sabio, ¿qué crees? Que sabe que no sabe nada. Porque acuérdate que nos enseñó el sabio que decía, yo solo sé que no sé nada. Porque entre más se sabe que no se sabe. Más se sabe que hay más por aprender. Y la inteligencia, el llenarse de conceptos, de aprenderse de memoria, conceptos, todo ese conocimiento que se aprende de memoria, no es sabiduría. La sabiduría es la inteligencia aplicada. Luego entonces, en metafísica aprendemos y aplicamos. Y una vez que aplicas las herramientas, que aplicas lo que aprendemos aquí, aprendes si funciona o no funciona. Te dijeron muchas veces Dios es bueno y Dios castiga. Y de Él te lo manda todo. Entonces dice, bueno, pues yo no sé nada, todo me lo manda Dios. Y entonces, ¿qué chiste tiene esforzarse? ¿Qué mérito tiene esforzarse? ¿Qué mérito tiene salir a trabajar? Pues si Dios te manda todo, pues tírate a la flojera, ¿no? Te lo va a mandar todo. ¿No te dijeron que es muy bueno? Si te dijeron que Dios es muy bueno y que todo te lo mandan, ¿por qué no te sientas en tu sofá y nomás a ver la tele? Te debería de llegar todo el bueno, ¿cierto? Pero no funciona así. La vida no funciona así. Luego entonces, hay algo que no va bien allí. Y para eso está la metafísica, para aprender a aplicar a la vida, para aprender a vivir la vida de manera correcta, utilizando ese poder divino que hay en nuestro ser. Y que esto que vemos aquí, aprendemos que se llama personalidad. Y la personalidad, el que se enoja, el que se berrinche, el que se pone triste, el que sufre, el que tiene ansiedad, el que tiene estrés, el que corre, el que pega, todo eso es la personalidad, no es el ser. Entonces la personalidad tiene que aprender a ser y a manifestar el ser, a ser y a manifestar su divinidad, su perfección. La metafísica libre. La metafísica no es propiedad exclusiva de nadie y le pertenece a todos los seres humanos por igual, sean de cualquier religión o grupo espiritual. La metafísica es un nombre genérico de libre uso. La metafísica es en general y se ha dado desde hace miles y miles y miles y cientos de miles de años. El libro más conocido es la Biblia, porque fue el primer libro que se publicó en masas. Recordemos que la imprenta, el primer libro que se publicó en la imprenta, cuando se inventa la imprenta, es la Biblia. Pero antes ya existía mucho conocimiento espiritual, mucho conocimiento metafísico, que la espiritual es metafísico porque la espiritualidad no se toca, no se agarra. Entonces, la espiritualidad es un sinónimo de metafísica. Y no le pertenece a nadie, es para todo. Nada de que, ay, sí, que esto le pertenece a alguien o que lo inventó alguien. Y bueno, ok. Así pues, nadie se puede proclamar que le pertenece a la metafísica o que inventó ciertas leyes o ciertas cosas. Nada de eso. La metafísica les pertenece a todos.
No se puede proclamar un fundador y dueño de la metafísica a nadie. Rubén Cedeño, el autor de estas palabras y de cientos de libros de metafísica, lo que ha hecho es sintetizar, amalgamar y exponer de forma sencilla esta sabiduría revelada por los grandes maestros de la humanidad, varias de las grandes religiones y numerosos grupos espirituales. Y que, como decía el ratón Crispín, que quede entendido y que quede asentado. ¿Qué? Que quede entendido y que quede asentado. ¿Qué? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? Ay, los que tenemos más de 40 sí nos acordamos. Bueno, que quede entendido y que quede asentado que Rubén Cedeño solamente recopiló la información. Fue a los lugares, aprendió de allí, recopiló la información de los libros como los Vedas, como el Buda Dharma, yendo a Tierra Santa, leyendo los libros, todo. Empapándose de todo, y lo que fue aprendiendo lo fue poniendo en libros solamente, y en libros en español, porque alguien también ya lo hizo en inglés o en francés o en alemán, yo qué sé. Pero en español, ¿quién, señores y señoras? ¿Quién? Rubén Cedeño. ¿Hay otro más? No es que sea el fundador o que le pertenezca la metafísica a Rubén Cedeño, no. Nada de eso. Él solamente es una persona que nos comparte lo que él ha aprendido. Y bueno, pues ahorita vamos a ver más adelante con más detalle. Pero es simple y sencillamente una recopilación de un conocimiento puro, sin ponerle más y sin adicionarle más. Lo más próximo a lo que sea, a la enseñanza de cualquier religión, de cualquier lugar, de cualquier sitio espiritual o de cualquier libro espiritual. Y bueno, como vemos, él es Rubén Cedeño. Él empezó desde muy jovencito, a los 17 años, con Connie Méndez, a aprender metafísica. Sin embargo, él ya tenía conocimientos del catolicismo, incluso quería ser sacerdote, también ya tenía cursos en hinduismo, ya tenía sus conocimientos. Cuando conoce la metafísica, bueno, pues aprende como Connie Méndez lo enseñaba, a palabras sencillas. Connie Méndez le llamaba palabras de a centavo, fáciles que hasta un niño las puede entender. Y aquí lo vemos como ha ido a través de los siglos y ha tenido contacto con grandes personalidades, como en este caso a Krishnamurti. Y esta foto que ustedes ven aquí es una foto que salió en todos los periódicos en ese momento. Y aquí a la derecha está con Lucy Littlejohn, que también es un gran personaje, que aquí se aprende sobre ellos en metafísica. ¿Quién es quién? ¿Quién qué hizo? ¿Quién aportó esto? Todos los seres que han aportado a la humanidad las enseñanzas metafísicas espirituales. Hubo ocultistas, porque en un tiempo se les llamó ocultistas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hubo en Occidente las religiones llevaban, ciertas religiones, dos en su mayoría, llevaban la batuta y no se podía ir en contra de ellas. Entonces, pues se tenían que esconder para estudiar la metafísica. Y bueno, pues este es Rubén Cedeño, que bueno, como vemos en la foto anterior, es varón. Así es de que, bueno, que Rubén Cedeño no es cualquier cosa, él no lo dice, siempre habla de Connie Méndez como que fue una persona muy rica, muy amorosa, muy todo, muy culta, pero él nunca habla de él, jamás habla de él. Y
Y entonces, como jamás habla de él, pues yo sí les voy a decir que él también es una persona muy culta y que también es de Abolengo, de Venezuela. Y bueno, aquí lo vemos con su traje, es un varón. Pero él es. Este es Rubén Cedeño, el autor de los libros de texto. Y hasta ahí llegamos con Rubén Cedeño, al cual le agradecemos mucho su obra, pero primero Dios. Y bueno, esta es la insignia de la metafísica. ¿Qué sucede aquí? Sucede que, bueno, Rubén Cedeño inicia estudiando con Connie Méndez, ahí aprende, ahí se inicia una línea discipular. Connie Méndez, a su vez, tiene un maestro que es el doctor Emmett Fox. Y aquí aprendemos todo esto para que ustedes sepan de dónde viene todo esto. Hay muchas personas que les gusta decir que son ellos y nada más que ellos y que ellos son sabios y que de ellos viene todo y que yo no sé. O no lo dicen, pero lo hacen mostrar como que así es. Pero no, la enseñanza le pertenece a la humanidad y es antiquísima. Y lo único que nosotros, que en esta línea discipular de Rubén Cedeño, Connie Méndez, pues lo que hay es que es una línea discipular que conocemos sus inicios, conocemos de dónde viene, quién hizo qué. Aquí nadie se dice, no, yo esto, yo a el otro. Aquí se conoce todo desde el inicio. Y lo más importante es que hay un sistema pedagógico y eso es lo más maravilloso porque en este sistema pedagógico uno empieza a aprender de poquito, de lo más sencillito, de lo que más nos hace falta desarrollar para mejorar nuestra vida. Por ejemplo, muchos para mejorar su vida les dicen, vete a yoga, medita, ve acá, ve allá. Pero no saben ni por qué, ni qué, y a veces el que estudió yoga no aprendió su maestro quién es, sabes quién es, qué le enseñó, cómo le enseñó, lo que te está diciendo es cierto, no es cierto, ¿cómo sabes? Aquí sí se dice de dónde viene y todas las fuentes, todo el copyright, para que si tú tienes una duda, vayas y lo busques. Los metafísicos no creemos en nada ni en nadie hasta que no lo comprobamos. Por eso se le llama una enseñanza científica, porque es comprobable. Y si algo te parece como que esto que sí me está loco, porque se dicen palabras sencillas, pero el hecho que se diga palabras sencillas no es que sea cualquier cosa, sino que es para facilitar el entendimiento, es parte de la pedagogía. Así pues, tú teniendo esas bases y teniendo el origen de lo que se te está diciendo, puedes ir a ver si es cierto. Aquí dice que hay un libro de los Vedas. ¿Y eso qué es manta? Oh. Y aquí dice que... Oh. Y vas viendo y vas descubriendo que no se te está diciendo las cosas nada más porque sí. Eso es lo práctico, Bueno, a mí eso me gusta, porque yo no crean que si entré y uno... Acuérdense que aquí empezamos a aprender a utilizar el raciocinio, a la inteligencia y a no creernos lo que nos digan. Y eso es muy interesante, poder corroborar que lo que se nos está diciendo es cierto. Además de que cuando lo pones en práctica dices, ¡ay carambas! Aquí pasó algo, ¿cómo esto? Pues sí funciona. Y seguimos. Y bueno, pues la metafísica no va en contra de ninguna religión. La metafísica ama y respeta las religiones. La metafísica siempre se ha estudiado en todas las universidades, seminarios y escuelas católicas. De hecho, uno de los cursos para ser sacerdote, para el sacerdocio, es metafísica. ¿Y qué hay más metafísico que la religión? Entonces, aquí no vamos en contra de la religión. El que tiene su religión y empieza a conocer la metafísica y a ponerla en práctica,
va teniendo una mejor comprensión de su propia religión, va teniendo un mejor entendimiento. Y algunos guardan su religión y otros pues dicen, no, pues ya me gusta más metafísica, ya voy menos allá o sigo yendo pero menos, etcétera. De todos modos, vamos a poner las cosas como son. Hay muchos que van a la iglesia cada 8 días y van a dormirse. Así es de que el ir como que no siempre significa que pusiste atención o que le entendiste o que lo pones en práctica. Certo, no certo, sí certo. Así pues, la metafísica es una enseñanza que está en los libros y no tiene director. No hay una oficina, no hay una autoridad externa de ningún individuo, tampoco hace proselitismo y movimientos que llamen la atención. ¿Por qué? Pues porque no es necesario. En la metafísica no se sigue a ningún maestro físico, ni del más allá, sino una actitud ante la vida. La metafísica es una actitud ante la vida, completamente crística, que es de buena voluntad, es de sensatez, de inteligencia, de meditación, de discernimiento, de amor, pureza, belleza, elevación de la mente y de los sentimientos, realidad, consagración, misticismo, devoción, oración, perdón, liberación y magia ceremonial. Eso es tener una vida crística, como el mismo Jesús el Cristo. Así más o menos hay que vivir. Aquí aprendemos a vivir como el Maestro Jesús vivió, como Él nos enseñó. Así pues también aprendemos sobre los maestros ascendidos. Y sí, en la anterior slide vimos que aquí no andamos siguiendo maestros ni adorando maestros. Vamos a leer lo que dice el texto. La metafísica maneja dentro de su instrucción las enseñanzas de los maestros ascendidos para la nueva era, impartidas en sus libros aparecidos inicialmente en el idioma inglés con autorización de los que tenían estos derechos. En la actualidad, la total de la obra de los maestros ascendidos sigue siendo publicada. Y es aquí donde algunos dicen, ¡oh! ¿De qué me hablan? Y se espantan. No pasa nada. Tranquilos. Acuérdense que si no les gusta, déjenlo pasar. Pero los maestros ascendidos son seres más avanzados que nosotros, que vinieron a la encarnación, que vinieron a vivir aquí, que aprendieron y que ahora nos enseñan cómo hacer. Y muchos de ellos los conocemos y a muchos no los conocemos. Muchos se dan a conocer y otros no. Y bueno, ellos en ese trabajo para ayudarnos a ser mejores, a que ya la humanidad despierte, en ese despertar espiritual, pues ellos crearon un movimiento que dieron mucha información en el idioma inglés, en Estados Unidos precisamente, en lo que se le llamó el Puente a la Libertad. Pero bueno, ellos dieron esta información y se estudia esta información también. Pero se aprende a conocerlos, se aprende sus enseñanzas, pero uno en la metafísica no enseña a estar siguiendo un solo maestro. Y aquí no hacemos canalizaciones de maestros. Y aquí no andamos pensando, ay, es que el maestro me dijo esto. No, nada de eso. Es más, si ves que te empieza a hablar el maestro, o el arcángel, o yo qué sé, híjole, pues ya andamos mal y mejor hay que poner pies en la tierra porque entonces ya se está desvariando el asunto. Recordemos que siempre Dios, primero Dios y el ser, y como veíamos hace rato, seguimos el primer mandamiento, siempre. Y claro que sí, aprendemos mucho de ellos y les agradecemos y los amamos y agradecemos a todas las enseñanzas de todos los que nos enseñan.
¿Cuál es el alcance de la metafísica? La metafísica no tiene principio ni tiene fin y puede ampliarse o reducirse de acuerdo a la limitación o amplitud de la conciencia del que lo estudia. Es decir, cuánto te cabe de la vida en tu mente, cuánto te cabe en tu conciencia. Al que le cabe poquito, bueno, pues tendrá poquito. Al que le cabe más, al que lo pone en práctica, lo aprende, llega a una sabiduría, pues va siendo más y más y más. Pero no hay ningún límite. Esta encarnación no es suficiente para aprender todo lo que tendríamos que aprender. Así de sencillo. La expansión de la metafísica. La metafísica se expande por sí sola en el mundo. Ella se hace propaganda solita, no necesita que nadie le ande haciendo ahí publicidad. Cada estudiante de metafísica hace el trabajo de expandir la metafísica cuando empieza a vivir feliz y mejor y más tranquilo, y entonces empieza a mejorar su vida. Vivía emproblemado, vivía con limitaciones, y de repente entra metafísica, como no tiene nada que perder, empieza a poner en práctica, dice, ¡ah, caramba! Y sigue y sigue y sigue y empieza a transformar su propia vida. Y entonces la gente se da cuenta y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Últimamente te veo muy bien, estás muy bien, mucho mejor. Antes te veía flaca, ojerosa, cansada. Y ahora estás radiante, hermoso, hermosa, bien vestido, bien peinado. ¿Qué te pasó? Dime qué comes, cómo le haces. Y entonces el metafísico, el estudiante de metafísica, le da un librito y le dice, bueno, lo que yo hago es estudiar metafísica, es esto. Y la persona sabe qué hace. Aquí no andamos buscando quien entre, no andamos de casa en casa, no andamos promulgando nada. Es más, no tenemos nosotros no hacemos propaganda de nada. Ponemos los folletos para darle información, pero a nadie se le invita a venir a la metafísica. Jamás alguien le va a decir, mira, ven, te invito a una actividad de metafísica. Se publica y se dice, va a haber actividad de metafísica, este es el tema, a tal hora, en tal lugar, o en tal canal, en tal Facebook, YouTube, donde sea. Y el que quiera lo toma. Pero jamás se invita a nadie. ¿Por qué? Porque esa es una decisión propia. Y si Dios nos respeta el libre albedrío, nosotros también. Cada persona, cada ser interno de cada persona le va a decir cuándo está listo. Y siempre va a llegar una persona que te va a decir, mira, aquí está. Siempre va a haber un angelito por ahí que te diga, ah, mira, un medio por el cual tú te enteres. Y pues cada quien hace su trabajito, solito. Forma de aprender la metafísica. Se puede comenzar a estudiar desde los 9 a 10 años sin límite de edad. Se aprende sin esfuerzos intelectuales, se aprende por radiación, se va grabando poco a poco y de forma natural. Por eso se recomienda no tomar apuntes. Por eso, ¿por qué? Porque se recibe por radiación. Y la mejor forma de recibir la instrucción es presencial, en un grupo donde enfrente está el facilitador. Por supuesto, ahorita tenemos estas actividades online, virtuales, pero lo ideal es en aula. ¿Por qué? Porque se irradia, hay una radiación en ese momento. Es como la misa. La misa no es lo mismo escuchar misa presencial que escucharla en el radio. No es lo mismo. Entonces, de igual manera en metafísica. Todas las actividades espirituales se aprenden por radiación. Esta se aprende por radiación y sin esfuerzos.
Tú escuchas una actividad de metafísica, algo te latió y hay que trabajar eso toda la semana. Hay que estar en eso, meditándolo, poniendo en práctica, viendo qué sucede, corrigiendo si algo pudo haber hecho mal. Si tienen dudas, nos preguntan, con gusto les respondemos. Y pues nada, a la siguiente semana hay otra actividad de metafísica, otro aprendizaje, otra vez, otra semana, estar aprendiendo eso, poniendo en práctica lo que a ti te llegó, lo que te tocó. Es como lo que hay en esa actividad, hay algo específicamente para ti. No todo es para ti, o quizás sí. Y si tú vuelves a escuchar el mismo video, la misma actividad, vuelves a leer el mismo párrafo, el mismo tema en el libro, entonces ya no lo vas a entender igual. Vas a ver, había esto. Como por ejemplo las meditaciones diarias, el librito de las meditaciones diarias. Los lees una vez y entiendes algo. Lo lees otra vez, ay caramba, ya entendí otro. Lo ves otra vez, hay algo que tiene allí que te llegó, pero no lo entiendes. Entonces meditas, lo pones en práctica, lo analizas, bueno, no analizando fríamente, sino tratando de comprender qué quiere decir. Y entonces meditando en eso lo aprendes. Y así cada vez se aprende algo diferente, distinto. Connie Méndez, la forma en que nos los explicaba es que nos decía que al principio, y esto ya la neurociencia lo ha explicado, al principio se empiezan a despertar células, se empiezan a despertar un conocimiento dentro de nosotros y poco a poco, y esto es para todo conocimiento, no nada más para metafísica. Y por eso está este ejemplo de un cerebro chiquito. Conforme se va aprendiendo cualquier instrucción, pero en estamos hablando de metafísica, se va expandiendo y se va adquiriendo un conocimiento a través de la práctica. No se puede aprender si no hay práctica. Entonces se tiene que poner en práctica todas las herramientas. Si la herramienta número 1, la primera herramienta que se aprende es a negar lo negativo. Es que soy burro, no es cierto, no soy burro, soy muy inteligente, no quiero eso. Es que fíjate que anda por ahí un bichito y todos se andan muriendo y tú también te vas a morir. No es cierto, yo le quito poder, no lo acepto, yo estoy bien. Y eso ya lo conocemos, es el clásico toco madera. Que se te haga en México, no, en México había otro más feo, que se te haga la boca chicharrón, imagínense, no, ese no. Mejor toco madera. Y entonces se van despertando más conocimiento, más células, nos decía Connie Méndez, a tal grado que poco a poco vamos creando conciencia de lo que se estudie. Así pues, los verdaderos estudiantes de metafísica no usan apelativos como ser un chela, iniciado, maestro, un verdadero discípulo, estar en el camino del chelado, ser candidatos a la ascensión, un entendido en metafísica, un ser adelantado, más evolucionado, un ser espiritual. Jamás nos andamos proclamando como santos, seres espirituales, seguidor de las enseñanzas. No, es que yo sigo las enseñanzas de los maestros. Nunca, jamás un estudiante de metafísica nunca anda diciendo esas cosas. Porque en primera, lo más seguro es que no sea así. Y segundo, para no decir cosas que no son verdaderas, para no fingir y no hacer daño con el ego y no destruir. Porque el hecho que tú digas es que yo soy un ser muy evolucionado, quiere decir que los demás no. Quiere decir que los demás son fuchi. No, ¿verdad? No. Uno es igual a todos y todos somos lo mismo. Nosotros sabemos, recuerden que la sabiduría, yo solo sé que no sé nada. Y entre más sabemos, más vemos que estamos ansiosos de aprender más, que nos vamos vaciando para aprender más. Y no somos esotéricos. No andamos haciendo cosas de esoterismo ni nada de eso. Eso es de otras eras, de otras épocas. Ahorita es utilizar la inteligencia, la práctica, el entendimiento, el discernimiento.
Así pues, habíamos visto que aprendemos sobre libros y los libros que generalmente en esta línea discipular nos basamos en los libros de Rubén Cedeño. ¿Por qué nos basamos en los libros de Rubén Cedeño? Bueno, para esto déjenme decirles que los libros de Rubén Cedeño se encuentran en muchas de las grandes bibliotecas del mundo. Así es, ahí donde lo ven. E incluso hay diplomados y maestrías de metafísica en Estados Unidos. Hay un diplomado y una maestría de metafísica de los libros de Rubén Cedeño en Estados Unidos, específicamente en Miami. Así es de que son libros de texto, no son libros que te cuentan y que te doran la píldora y que son como poéticos. Son totalmente libros de texto para aprender, para poner en práctica. No se andan por las ramas, con lenguaje sencillo, fácil, que un niño de 10 años lo puede entender. Es por eso que esta línea discipular es la línea discipular por la cual nos manejamos en el grupo de Metafísica Quebec. Porque es simple, porque es ordenada, porque tiene un sistema pedagógico y además basados en sistemas pedagógicos modernos de la nueva era. El mismo Rubén Cedeño es pedagogo y entre otras cosas. Hay mucha gente, nosotros en los países latinoamericanos estamos acostumbrados a estudiar una carrera universitaria y pocos estudian maestría, pocos estudian doctorado, muy pocos estudian doctorado. Pero en otros lados, en otros países, la gente tiene 3 carreras universitarias y una carrera universitaria como la que nosotros generalmente estudiamos en nuestros países latinos es de primer ciclo. Pero aquí la gente no solamente estudia la carrera universitaria, sino que estudia maestría. Aquí la gran mayoría tiene maestría. Y para trabajar en algunos casos hay que tener un doctorado. Si no, no se puede laborar. Un médico no puede laborar si no tiene un doctorado o un psicólogo. Entonces, pareciera como que, sí, Rubén Cedeño tiene maestría, tiene estudios en música, tiene estudios en pedagogía, tiene estudio en esto, en el otro. Pero es normal. En otros países es lo más normal que alguien tenga muchos conocimientos de muchas cosas. Y más él con los años que tiene, y no le estoy diciendo viejo, pero con los años y la experiencia que tiene, bueno, pues ya acumuló bastante. Así es de que no es para decir, oh, wow. Pero es importante decir que son libros de texto. Libros de texto que que tienen un sistema pedagógico adecuado para aprender de poquito, de menos a más. De lo más fácil hasta lo más complicado. Y para empezar con ese sistema, lo primero que se estudia son los pilares de la metafísica. Lo primerito que se estudia son los pilares. Lo que una persona necesita al principio, que sin saber nada, es primero el principio de mentalismo. Es decir, lo primero que necesita es a controlar su pensamiento, a no aceptar cosas que no son y aceptar lo correcto, generar buenos pensamientos. Y el conocimiento de las leyes universales, esas leyes que rigen la vida. Dios no castiga. Lo que sucede es que las leyes, Dios creó 7 leyes universales que se manifiestan en todo el universo y que ellas se aplican. Pero Dios nunca castiga. También se estudia la divina presencia de Dios, que es el yo soy. Es decir, ese ser dentro de cada uno de nosotros, que es Dios mismo y que está presente. Por eso se le dice presencia, porque está presente para no olvidar, para que con esta palabrita se nos machaque todo el tiempo, que siempre está presente en nosotros, siempre, 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 la divina presencia de Dios. La presencia de Dios, es decir, yo soy esa presencia. Luego entonces, yo soy hijo de Dios, luego entonces yo puedo hacer creaciones. De hecho, he hecho muchas creaciones. Bueno, ahora voy a hacer creaciones conscientes,
¿Qué voy a crear? Pues que me vaya bien, prosperidad, salud, lo que me haga falta. Eso es. Estudiamos a los 7 rayos o las cualidades divinas y los maestros ascendidos nos explican estas cualidades. Por ejemplo, ¿qué es la paz? La paz no es echarse así, irse a la playa. Eso no es paz, eso es tranquilidad. Eso es calma. Pero ¿qué es la paz? ¿Qué es la provisión? La provisión no es tener mucho dinero, muchas casas. Eso no es provisión. Tener el verdadero conocimiento de las cualidades, ese conocimiento de cada cualidad, porque si te hace falta una cualidad, quieres amor, andas buscando quien te rasque la orejita, quien te haga piojito, necesitas amor. Pero si no sabes lo que es el amor, entonces ¿qué andas buscando? Y por andar buscando chueco, a muchos les pasa lo que les pasa. Entonces hay que buscar bien. Y para buscar el amor, primero hay que saber qué es amor. Porque el amor no es un sentimiento solamente. Ese es una parte pequeñita, sí. El sentimiento del amor es una parte así, pequeñita de lo que es el amor. Y todo eso lo aprendemos aquí. Y lo que es la llama violeta, lo que es el perdón, lo que es la liberación, la transmutación, es decir, transformar lo malo en bueno, el perdón de Dios. Y eso es lo primero que se estudia, que son los pilares de la metafísica. Y bueno, estos son los libros de los pilares de la metafísica. Y arriba vemos en diferentes, las portadas cambian debido a la editorial que lo publica. Hay editoriales en Argentina, la principal está en Argentina, hay en Colombia, en México, en Bolivia, creo, por ahí encontré. Hay varias editoriales que publican los libros de Rubén Cedeño. No en toda Latinoamérica, pero hay varias. Y también estos pilares de la metafísica se encuentran en los libros del Gran Compendio que vemos aquí a la derecha. Aquí abajo les muestro algunos libros en otros idiomas, como en francés, en italiano, en portugués. En inglés y en portugués. Porque la metafísica, esta línea discipular, se encuentra en todo el mundo, en toda América Latina. Guatemala no sé si haya, pero en América del Sur, en México, en Estados Unidos, aquí en Canadá, somos Metafísica Quebec en Canadá, hay en Francia, hay en Metafísica, donde está Juanita Montealegre, ¿cómo se llama? En Suiza. Y como es metafísica en francés, bueno, también toca lo que es Francia. Hay metafísica en España, en Estados Unidos y en otros, no sé si hay en Australia, perdón. Sé que hay estudiantes en Australia, pero no sé si haya grupos de metafísica en Australia. Porque estudiantes hay en todo el mundo. También hay en África, hay grupos de metafísica en África. Así es de que hay esta línea discipular, está así muy calladita, sin hacer olas. Existe por todos lados. Y existe porque los seres humanos nos hemos decidido a ser mejores, a estudiarla, a ponerla en práctica y vemos como que, caramba, esto funciona, aquí hay algo que no sabía. La finalidad de la metafísica es darnos liberación, la liberación a todos nuestros problemas, vivir más felices, más tranquilos, con ese conocimiento interior y el que seamos lámparas para nosotros mismos, sin dependencia, sin autoridad. El conocer, concienciar, vivenciar y proyectar buena voluntad, ser buenas personas, sabiduría, amor, belleza, verdad, salud, paz y perdón. Si deseamos entrar en polémica o en desarmonía, es porque no nos ha llegado el momento de realizar estos estudios.
Si la gente cuando le empiezan a hablar de metafísica, empiezan a debatir, no, pero es que yo creo, pero es que no sé qué. Calladitos nos vemos más bonitos. El Maestro Jesús dijo, no le den perlas a los cerdos. Uno se queda callado para que no destruyan, para que no hablan mal de la enseñanza que es sagrada y que como vemos es milenaria. Y entonces, pues simple y sencillamente no están listos. Ya cuando uno está listo y la misma enseñanza nos busca, nuestro maestro nos busca y nos envía una personita que nos pone en contacto con eso. Así de fácil. Así es de que, pues así es esto, simple y sencillo. Y pues cuando uno estudia, cuando uno se convierte en un estudiante de metafísica, uno vive más tranquilo. La metafísica no es ingenua, no es boba, no es positiva boba. Es decir, no te anda diciendo, mira, tú empiezas a estudiar metafísica y se te acabaron los problemas, mijita. De aquí en adelante eres pura felicidad. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque en la vida siempre va a haber situaciones. Pero el metafísico, el estudiante de metafísica, sabe qué hacer en cada situación. Sabe cómo resolver esa situación. Y las situaciones vienen. Y ya pediste un nuevo trabajo, decretaste, te pusiste a trabajar en tu nuevo trabajo, te pusiste a buscarlo, enviaste tu CV, fuiste, dejaste, pasaste entrevista, hiciste todo. Se te abren las puertas, lo lograste, ya, gracias. Ajá. Entras, tienes un jefe tienes un compañero así o asá, y hay situaciones, y órale pues, a seguir, situaciones tras situaciones tras situaciones. Es ir resolviendo situaciones, pero en ese conocimiento ya las resuelves, mira, tranquilito, con calma, ya sabes cómo hacerle, y pues ahí vamos, navegando a favor de la corriente. Así es de que no es que se acaben las situaciones, porque las situaciones tiene que haber. ¿Cómo vas a desarrollar paciencia si no tienes un pequeño Dios por ahí? ¿Cómo vas a desarrollar inteligencia si no tienes un jefe que te esté jalando las greñas y que te ponga a hacer esto y el otro? ¿Cómo vas a desarrollar diferentes cualidades si no tienes la situación enfrente? No vas a aprender no aprendiste a sumar 2 más 2 o a multiplicar 3 más 3, 3 por 3, si no sabías que era 3 veces 3. Y si no agarraste y pusiste 3 y sumaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es cierto, 3 por 3 es 9. Es la única manera de tener ese conocimiento, ponerlo en práctica. Y ahora vamos a ver algunos metafísicos famosos. Y salen los metafísicos famosos a dar autógrafos. Y tenemos desde la antigüedad, desde Hermes Trismegisto, a Pitágoras, aquí poniendo a Pitágoras como, y todos los filósofos, todos metafísicos, el señor Gautama, el amado Jesús, gran metafísico, que es el ejemplo vivo, encarnado de cómo debemos nosotros ser Cristos despiertos como Él. También tenemos santos, a los santos, y aquí tenemos hasta a Santa Teresa de Ávila, para que, pues representando a todos los santos habidos y por haber, que también nos enseñaron mucho, pues aquellos que nos enseñaron sobre metafísica, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, etcétera. Y bueno, aquí tenemos al señor, aquí tenemos a Hegel. Aquí tenemos al gran Hegel, que consideró la metafísica teológica como la misma finalidad que una religión. También tenemos aquí al señor Max Heindel, del movimiento Rosacruz, un gran metafísico, y también aprendemos sobre los Rosacruces. También tenemos aquí a Kant, que definió la metafísica como el estudio del todo. Y los tenemos como ejemplos de grandes filósofos modernos. Y además tenemos a Emmett Fox y a todo el nuevo pensamiento de Estados Unidos,
etcétera. Así es de que metafísicos ha habido un chorronal, o como decimos en México, un titipuchal. Se me fue. Un titipuchal. Mucho de qué aprender. Hay muchísimo. Es tan vasta esta bendita enseñanza. Muchísima. Lo importante es no aumentarle ni ponerle, sino darla tal cual. Y en palabras de a centavo. ¿Qué más se puede pedir? Y en español, señores y señoras, en nuestro idioma. Tan hermoso nuestro idioma. Y bueno, por supuesto, de donde inicia toda nuestra línea discipular de Connie Méndez. Esta gran personalidad llena de alegría, de musicalidad, de cultura, una mujer muy culta, pedagoga, ética. Bueno, ella no era pedagoga, perdón, pero también con su pedagogía, su ética, el buen gusto. Connie Méndez, buenos modales. Y bueno, pues ella tiene sus famosos libros de 4 en 1 o el librito azul. Y todos estos que son estos kilos, los 4 libros en 1. Y entonces esta es la bendita Connie Méndez, que a partir de ello surge esta línea discipular, puesto que Rubén Cedeño empieza a estudiar con ella. Así pues, la línea discipular, aquí tenemos la metafísica de Rubén Cedeño. No se le puede poner metafísica Rubén Cedeño Connie Méndez por derechos de autor, porque el nombre de Connie Méndez pertenece pues a sus familiares. Y bueno, de aquí de Metafísica Quebec es discípulo, pertenece el Centro de Metafísico de Bienestar Integral en la Ciudad de México. Y de aquí, donde se encuentra mi hermoso y bello facilitador, de aquí surge Metafísica Quebec. Aquí su servilleta y todos los que pertenecemos al grupo de Metafísica Quebec, para expandir la enseñanza, la bendita enseñanza, la filosofía aquí en Canadá. Y eso es todo. Muchísimas gracias y espero que continuemos todos ustedes continúen en este estudio de su mejora continua, de la realización de su verdadero ser, para que puedan vivir felices, contentos, más tranquilos y bateando las bolas como verdaderos profesionales. Como bolas quiero decir las situaciones. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Anilu Flores y esto es Metafísica Quebec. Y bueno, pues ahora pasamos a la donación, a la bendición de la donación para retribuir a la vida lo que nos da. Porque aquí aprendemos que nada en la vida es gratis. Siempre hay una ley de economía por la cual hay una oferta y una demanda. Y bueno, pues para el que quiera, por supuesto, esto es algo voluntario. Para el que quiera hacer sus donaciones, con mucho gusto, ahí está. Esto es Metafísica Quebec y nos vemos la semana que viene con otra actividad de metafísica de el curso Principios Metafísicos. Muchas gracias. Saludo, bendigo y despierto a tu Cristo interno.